que puso el nombre de México en labios de todo el mundo en 1938. Gracias a un gobierno nacionalista, revolucionario y reivindicador de los derechos de los pueblos eternamente explotados por las naciones desarrolladas, como lo fue el gobierno de Lázaro Cárdenas, que nacionalizó la industria petrolera, apoyado en obreros y campesinos conscientes de que con la expropiación rescataban para la nación recursos que eran suyos y que les permitirían superar los problemas del desarrollo de México como nación independiente. Eberto Castillo, un gran mexicano, un patriota, un defensor de México, de la nación. Tuve la oportunidad de trabajar como su secretario particular y escucharlo en esta alta tribuna. Compañeras y compañeros, el dictamen que se discute contiene un cambio fundamental en el concepto que el país tiene sobre la propiedad de los hidrocarburos. Pretende reducir la propiedad de la nación sobre los hidrocarburos a una sola situación: cuando estos se encuentren en el subsuelo, y pretenden eliminar la exclusividad de la nación en materia de petróleo y electricidad, asunto de gran importancia para la vida del país, como mis compañeros ya lo han señalado reiteradamente. Pregunto a los presidentes de las comisiones dictaminadoras, a las y los senadores del PRI y del PAN, si conocen algún modelo de contrato de licencia para la exploración y extracción petrolera. Si lo han confrontado, en el caso de que algunos de ustedes lo conocieran, con un contrato de servicios, con uno de producción compartida o con una concesión, como las que se expidieron a favor de las compañías petroleras a principios del siglo XX aquí en México. Pues quiero presentarles aquí esas concesiones y contratos para mostrarles lo que ustedes van a votar el día de hoy. Quiero decirles que los contratos de licencia para la exploración y explotación de hidrocarburos son un modelo no muy común por su nombre, aunque sí en sus mecanismos son una concesión. Las licencias son los nombres que la industria petrolera internacional da a las concesiones modernas, y así los conoce la industria petrolera internacional. Les repito, los contratos de licencias son una concesión. Hace un momento, el senador Penchina vino aquí por primera vez a tratar de debatir sobre licencias y concesiones. Daniel Johnston, autor básico de la literatura estadounidense sobre contratos y concesiones, señala, y aquí traigo una copia para quienes lo deseen consultar, que en Estados Unidos las concesiones se llaman leases y en el Mar del Norte license. Para este autor clásico en la materia son lo mismo e implican un dominio mayor sobre los hidrocarburos, donde las empresas se apropian casi totalmente de los hidrocarburos. El tema es grave porque comporta una contradicción jurídica grave y que se quiere incorporar a la Constitución. Tengo aquí en mis manos 3 contratos para quienes los deseen consultar. Un contrato de producción de PDVSA y Shell, una concesión de la compañía El Águila y un contrato de licencias de Perupetro. Este es el modelo que ustedes dicen van a aplicar, lo dicen en este dictamen. Sé que de inmediato alguien va a responder, dado que no somos expertos, que cómo se sabe que ese contrato
es el que se aplicará en México. Quiero decirles que estos modelos se adaptan a cada país, pero mantienen su estructura y esencia. Por eso, era obligación de las y los senadores de las comisiones dictaminadoras examinar en sus escritorios tranquilamente estos tipos de contratos y concesiones que comprometen el futuro del país. Les leo la cláusula preliminar en su inciso segundo de este contrato de licencias. Los hidrocarburos in situ, dice, al igual que lo dice el dictamen, son propiedad del Estado. El derecho de propiedad sobre los hidrocarburos extraídos es transferido por Perupetro al contratista en la fecha de suscripción conforme a lo estipula el contrato. Este modelo de contrato que se pretende imponer, estos contratos ceden la propiedad del petróleo. ¿Dónde quedó la propaganda del presidente Peña Nieto? Que el petróleo no se cedía. Esta es la razón por la que pretenden cambiar la Constitución para establecer que la nación es propietaria de los hidrocarburos, pero solo cuando están en el subsuelo. Sigue este contrato de concesiones, de licencias, perdón. La presente concesión se expide sin perjuicio de tercero y con el apoyo, perdónenme. La cláusula anterior será muy diferente al texto siguiente. La presente concesión se expide sin perjuicio de tercero y con apoyo del artículo 126 del reglamento de la Ley del Petróleo, confiere la posesión legal del derecho de exploración y explotación petroleras en el terreno que les ampara. Este texto pertenece a la concesión que el gobierno mexicano dio aún en 1933 a la Compañía Mexicana de Petróleos El Águila, y es prácticamente lo mismo. La licencia que analizamos en su cláusula segunda, objeto del contrato, precisa: el contratista tendrá el derecho de propiedad sobre los hidrocarburos extraídos en el área de contrato, de conformidad con lo establecido en el numeral segundo de la cláusula preliminar. Señoras y señores, ¿van ustedes a autorizar contratos por 40 años o más? ¿Lo sabían? Les leeré la cláusula tercera: plazo, condiciones y garantías de este contrato de licencias de Perupetro. Artículo 3.1. El plazo para la fase de exploración por hidrocarburos es de 7 años. El plazo para la fase de explotación de petróleo es el que reste después de terminada la fase de exploración hasta completar el plazo de 30 años. El plazo para la fase de explotación de gas natural no asociado y condensados es el que reste después de terminada la fase de exploración hasta 40 años, hasta completar 40 años. Es el caso que el crudo se da plazo de 30 años y en el caso del gas de 40 años. Lo mismo que se le daba a El Águila en los años 30, pueden ustedes cotejar. ¿Se dan cuenta? Señor senador, le ruego que concluya su intervención. Encamino mi intervención hacia finalizarla, presidente. ¿Alguien aquí podría decir con sinceridad que después de explotar un yacimiento durante 30 años, en realidad el Estado podría decir que es propietario de las reservas, o desde que se firma una concesión se está cediendo físicamente el conjunto de la reserva descubierta? Lo advierto desde ahora, habrá una total discrecionalidad respecto de información geológica que surge de los yacimientos, que es estratégica y que siempre estará a la decisión unilateral del contratista, del concesionario, pues. El artículo 6.7, el contratista puede revelar la información obtenida de las operaciones sin aprobación de la otra parte en los siguientes casos. El inciso B dice así: en relación con financiaciones u obtención de seguros.
El contratista tiene el derecho de llevarse el petróleo y las divisas al extranjero. ¿Qué pasará con nuestras reservas monetarias? ¿Lo han pensado, señoras y señores? Pues yo estoy seguro que los negociadores del PRI y el PAN sí lo saben, y vendrá una prevención para que esto ocurra en la legislación secundaria, tal como ellos ya lo han filtrado. El artículo 11.2, régimen cambiario, dice: el Banco Central, en representación del Estado, garantiza al contratista, de acuerdo al régimen legal vigente en la fecha de suscripción, el inciso A, libre disposición por el contratista de hasta el 100% de las divisas generadas por sus exportaciones de los hidrocarburos fiscalizados, las que podrá disponer directamente en sus cuentas bancarias en el país o en el exterior. Por si lo anterior no fuera suficiente, sobre el régimen laboral establece el 17.2. En los casos de huelga, solo huelga, paro u otros similares, una de las partes no podrá imponer a la otra una solución contraria a su voluntad. ¿Para qué modificaron entonces la ley laboral? ¿Y el régimen de derecho dónde queda? Y por supuesto, nos sujetan al arbitraje internacional. Compañeras y compañeros, el mandato que tenemos aún durará algunos años, y les digo desde ahora que estaremos al pendiente, que exigiremos se nos den a conocer los contratos que se asignen para revisar sus cláusulas, y que entonces volveremos a tener este debate. Es claro, no lo oculten, la reforma que ustedes van a imponer es un asunto de poder y dinero. Que por favor concluya su intervención. Concluyo, presidente. ¿Acaso será un exceso decir que la prenda que aquí se juega es la misma presidencia de la República? En realidad, la magnitud de los intereses que están en juego habrán dejado fuera compromisos de la magnitud que he aludido en el futuro próximo. Son respuestas que tendrán que dar el día de mañana. Senador, Hoy traicionan a México. ¿Me permite un momentito? Sí, senador Poder Olero. ¿Para qué asunto? Para consultarle al orador, si me permite hacerle una pregunta. Con todo gusto, presidente. Adelante, Para preguntarle al senador Luis Sánchez, en su calidad